Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí en nuestra charla y por los aplausos que nos habéis dedicado según hemos entrado. Yo soy Pablo Álvarez Almagro y voy a actuar de moderador en la conversación entre Remedios y Daniel. Hoy venimos aquí a hablar de literatura, pero sobre todo de dinero. Y cuando me pidieron que pensase, bueno, que hiciese de moderador de esta charla, pensaba qué podía decir yo que fuese original sobre el dinero, que no se haya dicho antes, porque el dinero es una cosa curiosa, se ha dicho prácticamente todo y aún quedan muchísimas cosas por decir a la vez, ¿no? Y no se me ha ocurrido más que una cita de un libro mío. Hay un personaje en mi última novela que habla sobre un montón de religiones que hay en Estados Unidos, pero acaba la frase diciendo que de facto el único dios de América es el dólar. Y eso que ocurre en Estados Unidos, digamos que puede ocurrir en prácticamente todo el mundo. El dinero es el verdadero dios del mundo, así que casi que vamos a tener una charla teológica hoy aquí. Y para ello tenemos a dos escritores estupendos, que yo les animo a que lean sus libros, cosa que yo he hecho para preparar esta charla. Y dos escritores diferentes, pero con mucha enjundia, que traen dos libros además muy diferentes, pero que a la vez están interconectados entre sí. Y de eso tratará un poco esta charla. Aquí a mi derecha primero tenemos a Remedios Zafra, que por si alguien no lo conozca, no la conoce todavía, bueno, os diré que ella tiene un currículum verdaderamente impresionante. Para el que tenga interés, ella tiene una página web que es remedioszafra.net, en la que viene un resumen muy amplio de su trabajo. Podemos resumirlo así muy brevemente diciendo que es escritora, ensayista, conferenciante, investigadora y profesora de universidad, entre otras muchas cosas. Y tiene una extensa obra publicada y además multipremiada. Por solo citar dos premios, diré que el último, que creo que es el Jovellanos Internacional de Ensayo, por un ensayo que creo que todavía no está publicado, ¿no? Sí, salió hace muy poquito. Ha salido hace muy poquito, que es El bucle invisible. Y el libro que nos ocupa hoy en esta conversación, que es este de aquí, El entusiasmo, que fue premio Anagrama de Ensayo, si no recuerdo mal, del año 2017. Bueno, su trabajo es muy amplio, pero digamos que se centra en la crítica de la cultura contemporánea, con especial énfasis en los estudios feministas y en los temas relacionados con Internet o la cultura digital. Ya digo, dentro de un montón de temas. Y el libro que nos trae hoy, El entusiasmo, es un ensayo que ya les digo, les invito a leer, realmente fantástico, que además conjuga, yo creo, lo que me imagino que todo ensayista quiere conseguir cuando hace un ensayo, que es un trabajo que es impecable desde el punto de vista académico y científico, y a la vez es un texto que se lee casi como una novela o una colección de relatos. Tiene evidentes valores literarios. Y creo que para un ensayista conseguir esas dos cosas es realmente complicado, y ella lo consigue muy bien en este libro. Te leía además unas declaraciones que no era referido exactamente al entusiasmo, pero que tú también creías que a veces siempre has escrito ficción, de alguna manera, ¿no? Y en este ensayo, que ya también pasa, ¿no? Quiero recomendarles un capítulo, si solo pueden leer o echar un vistazo rápidamente, que se llama El hombre fotocopiado, es mi preferido. Que es parte del ensayo, está perfectamente integrado dentro del discurso que ella sostiene y explica en este ensayo, pero a la vez es casi un cuento de ciencia ficción distópica, ¿no? O, por ejemplo, en la parte final, cuando hay un personaje central, que también es ficción en la novela, que es Sibila, que actúa como lente, como dices tú en el libro, para explicar un poco lo que ella... la teoría del libro, que al final tiene como tres posibles futuros posibles, y el último de ellos también es casi una historia de ciencia ficción, la historia cuando ella se sumerge en las profundidades de la Tierra.
Por decirlo rápido, el entusiasmo se llama así porque versa sobre un sistema de producción que se ha instalado en el mundo de la cultura, de la investigación, del periodismo y de las artes, por el cual la gente trabaja por la vaga promesa de que algún día va a cobrar por lo que está haciendo, pero que es capaz de pasarse años y años metido en ese bucle, trabajando gratis, o a veces incluso pagando por trabajar, en la espera de un futuro en el mundo académico, artístico, cultural, que nunca acaba de llegar. Ya le digo, es un ensayo, además, es un ensayo, que no quería que se me pasase a decirlo, es un ensayo que habla sobre esa situación en ese mercado, pero también es un ensayo que tiene perspectiva de género, en el sentido de que analiza también, dentro de ese mercado laboral o de esa situación productiva, cuál es el papel que les toca a las mujeres por el hecho específico de ser mujeres. Ya me imagino que luego Remedios me corregirá y ampliará un poco los contenidos sobre el libro. Y el otro libro que nos trae es el de Daniel Jiménez, él es escritor, es su cuarto libro publicado. El primero creo que fue Cocaína, luego están las dos muertes de Ray Loriga, La vida privada de los héroes y el que nos ocupa, El plagio, que es un libro cortito, pero es un libro muy grande. Voy a tratar de explicar por qué, intentando no destripar demasiado el argumento. Porque además este libro yo lo he leído ahora a raíz de que me invitaran a este acto, pero ya lo conocía, porque conozco casi todos los libros de la editorial Pepitas de Calabaza, aunque luego no los haya leído, pero sé más o menos de qué tratan porque es mi editorial también y estoy muy en contacto con su trabajo. Y yo pensaba que El plagio contaba la historia del robo que sufrió su padre hace ahora 30 años, cuando ideó un programa de televisión, vendió ese programa de televisión a unos ejecutivos de la entonces Televisión Pública, Radio Televisión Española, y cómo inmediatamente después esos mismos productores le robaron su idea y montaron el programa en otra cadena, por supuesto, sin pagarle una sola peseta a su padre. A la sazón, no me resisto a decirlo, músico de Los Pequeñiques. Y bueno, yo pensaba que El plagio era el libro que contaba esa historia. Y resulta que el libro que cuenta esa historia no es exactamente El plagio. Hay otro libro, escrito por su padre, que además se cita en el suyo con párrafos prácticamente textuales, ¿no? Cogidos, sí, que cuenta esa historia. El libro de Daniel cuenta eso, pero cuenta muchas más cosas. Por eso digo que es un libro muy amplio, porque toca muchas cosas a la vez en un texto muy corto. Y todas están desarrolladas con mucho talento. En primer lugar, el libro es una carta de amor, en primer lugar a tu padre, pero también yo creo que a tu madre y a tus hermanos, a tu familia. Y funciona. El libro es un libro emocionante, es un libro hermoso. Es una carta de amor, a veces desesperada, pero que funciona y es creíble, ¿no? También es la historia de un robo, es lo que os había apuntado antes, la historia de cómo alguien, de una injusticia y además de un delito, que en este caso ha quedado impune. Pero también y sobre todo es una crónica familiar. El libro de Daniel sobre todo va sobre cómo ese robo, ese plagio de ese programa marcó profundamente la vida, los últimos 30 años de la vida de su padre y por extensión la de su madre y la de todos sus hermanos. Por eso digo que es un libro muy grande, porque funciona a varios niveles y funciona bien en todos esos niveles que trata. Además lo hace con una prosa, no me resisto a decirlo. Dani consigue una cosa que es muy difícil los que tenemos la costumbre o el vicio o la perdición de escribir, que es hacer sencillo lo que es tremendamente complicado. A mí yo lo compararía su escritura con una gran canción pop que es muy sencilla, muy cortita
y que no le sobra ni le falta una sola nota y funciona perfectamente. Pues así está escrito este libro, de una forma muy sencilla, muy clara, muy directa, pero que según la estás leyendo, aparte de ser muy fluida su lectura, te das cuenta que no se puede contar mejor y de una forma más clara y más sencilla que como está ahí contado lo que él está contando. Y esa sencillez, esa manera de hacer que parezca sencillo lo que es muy complicado, es lo verdaderamente difícil para un escritor, y él lo consigue. Y dicho esta presentación de ellos dos y de sus libros, vamos a empezar a hablar de dinero en relación a la literatura y en relación a la vida en general. Y el tema por el que podríamos arrancar esta charla, el que conecta directamente el libro de Remedios con el de Daniel, es un poco la precariedad, en el caso del libro de Remedios, al mundo científico, académico, cultural en general, y en el caso del libro de Dani, más a su experiencia como escritor, porque no lo he dicho, el libro de Daniel Jiménez es eso que se llama ahora no ficción. Él cuenta también, él es un protagonista de su libro, además va cambiando, tú ves cómo va cambiando y evolucionando su vida a través del libro. Y hay una frase que a mí me gustó mucho, en la que él se define y dice que no sabe si es un escritor que sirve cañas o un camarero que escribe, porque aunque sea un escritor con ya 4 novelas publicadas y pues tiene que trabajar de camarero, en fin, una vida precaria a la que se ve obligado para poder vivir, para intentar vivir de la escritura sin conseguirlo del todo, vamos. Y pues, me gustaría que comentaras algo al respecto. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Es una alegría estar aquí en Logroño otra vez. Yo vine por primera vez a recoger el premio de las bodegas Solarra y del Café Bretón. Fue la primera vez que me pagaron por escribir. Tengo 40 años, llevo 20 trabajando en hostelería, en medios de comunicación, en diferentes sectores comerciales, y me pasó lo que has dicho, ¿no? que cuenta Remedios, de ese entusiasmo. Yo he estado escribiendo durante años y años y años sin ningún beneficio, más allá de mi impulso y de mi fe en que estaba escribiendo algo que era interesante, que podía gustar, que podía emocionar, que necesitaba escribir, ¿no? Esa necesidad del principio de los escritores, a lo mejor cuando somos más jóvenes y nos volcamos en la escritura, quizás dejando de lado algo tan necesario como la supervivencia y como las facturas, ¿no? Entonces, bueno, pues compaginaba ese entusiasmo por la escritura con trabajos, sobre todo precarios, y en esa disyuntiva pues no sabía si era lo que dice Pablo, ¿no? Un escritor que está sirviendo cañas para sobrevivir, o soy un camarero que de vez en cuando escribe porque lo necesita. Y en Logroño, precisamente, pues me presenté a este premio de Bodega Solarra y Café Bretón y me dieron una beca, y fue la primera vez que pude tener un sueldo para escribir un libro, ¿no? Fue algo maravilloso. No sé si lo habéis disfrutado con él. Yo lo disfruté mucho, y entonces, bueno, estoy muy contento de volver aquí y encima para hablar de este tema como es el dinero, que y a lo mejor Pablo no lo ha dicho, ha comentado que el libro recorre tiene diferentes niveles y diferentes aspectos relacionados con la creación o con la familia, con la emotividad, pero el libro también habla mucho del dinero, sobre todo de la falta de dinero, ¿no? Lo importante que se convierte el dinero cuando te lo quitan. Cuando mi padre... Porque para hacer este programa, del que hablo en el plagio, mi padre hipotecó la casa, vendió un pub, pues los pequeñiques tenía ahorros, y todo lo invirtió en hacer ese programa piloto, que posteriormente entregó a una cadena pública y que posteriormente fue plagiado en una cadena privada unos años después. Y entonces se vio abocado a la ruina, y por extensión mi familia también. Luego nos desahuciaron, bueno, diferentes problemas relacionados básicamente con el dinero, ¿no? Entonces, el dinero atraviesa todo el libro, sin ser el tema principal. Recorre todas las páginas del libro, desde lo que me gasto en un café, hasta lo que he ganado en el premio, hasta lo que le debo a mi pareja, hasta lo que
bueno, lo que vale la cena de Nochevieja cuando cenamos en familia, ¿no? Quería dejar muy claro la importancia que tiene el dinero, precisamente eso, ¿no? Cuando te lo quitan, cuando te lo arrebatan, y aunque no te lo hayan arrebatado, aunque no sea por causa de una injusticia, pues cómo nos marca tener o no tener. Sin embargo, sí que quería destacar, bueno, aunque no, bueno, si igual es un spoiler, bueno, no. Quería que el valor del libro no fuera monetario, digamos, que el valor que tiene la experiencia que cuento y la experiencia que hemos vivido en el plagio, que no, como mi padre se ha quedado anclado un poco en esa idea, ¿no? De que el valor de las cosas las aporta el dinero, lo que tenemos y lo que somos capaces de generar y de producir, precisamente por todo lo que le quitaron a él después de lo que produjo. Yo quería darle una vuelta a ese concepto y valorar lo que son las personas, lo que es mi familia, lo que me han enseñado mis padres, y no por lo que tienen ahora, que no tienen a nivel económico mucho, sino que el valor de las cosas y el valor de las personas, desde luego, no es monetario. Eso es un poco lo que viene a decir el libro. ¿Qué te parece, Remedios? Eso te iba a comentar. Es que es muy curioso porque quienes amamos la cultura normalmente somos, bueno, igual es una generalización, pero esta lectura final a la que tú llegas de el valor que nos importa no es el monetario, es muy curiosa justamente porque valoramos otras cosas y porque tenemos ese entusiasmo, esa pasión que compartimos posiblemente la mayor parte de personas que estamos aquí y que se materializa en la escritura a veces, en la creación de otro tipo, en la lectura, pero las pasiones intelectuales y creativas, quien las ha sentido sabe que eso tiene valor. Y yo creo que quien conoce que lo disfrutamos sabe que existe esa vulnerabilidad, o que puede ser entendida como una vulnerabilidad si entendemos que ese entusiasmo es fácilmente instrumentalizable por quienes quieren sacar un partido económico sabiendo que lo vamos a hacer de todas maneras, ¿no? O sabiendo que vamos a participar, a producir, a colaborar, nos paguen o no. Yo en este sentido, cuando te escuchaba recordaba, digo, ¿por qué escribí yo el entusiasmo? En mi caso, yo me vi muy interpelada por personas, estudiantes, compañeros, por mí misma, que habían tenido distintas experiencias con la precariedad, pero especialmente con la pasión creativa de la que querían vivir, especialmente con algo que yo creo que es muy singular en las últimas décadas en el contexto español, y es que generaciones que han podido estudiar, viniendo o no de personas que han podido estudiar, la mayor parte de las veces viniendo de contextos y de familias donde nuestros padres, abuelos a veces ni siquiera habían podido estudiar, y teníamos como ese prurito, esa necesidad de ir a la universidad y poder demostrar que no ya solo íbamos a poder trabajar de aquellos trabajos que habitualmente dan dinero, sino de eso que nos decían nuestros padres: búscate un trabajo de veras y después te dedicas a esto, ¿no? Y yo recuerdo que en el entusiasmo uno de los primeros títulos que yo barajaba para el libro era Los pobres crean, porque entendía que algo que no había pasado antes estaba pasando, de una manera no puntual, sino de una manera, llamémosle, generacional o más masiva, en tanto muchas personas que vienen de familias humildes aspiraban a vivir de su trabajo creativo. Y yo incluso lo hacía, aunque tú ahí resaltabas una emoción positiva, quiero ponerla en contraste con una emoción negativa que a mí me motivó a escribir el entusiasmo. Y fue algo que igual os suena mal, ¿no? Porque cuando hablamos de resentimiento, el resentimiento parece una cosa negativa cuando hablamos de creación, pero yo cuando escribía Ojos y Capital, un libro anterior, reflexionaba sobre cómo los pobres que hemos leído no podemos esconder que acumulamos rencor,
que acumulamos rencor por muchas cosas que queríamos haber sido, no hemos podido ser, y porque siempre está esa presión, esa maldita presión del dinero, como si solo pudieran realmente ser libres para crear y escribir los ricos o los valientes, que después hay mucha falacia, podemos encontrar ahí muchos matices, pero esa legitimación que durante muchos años se ha producido de que los escritores y los creadores ya estamos pagados con la satisfacción de que nos gusta nuestro trabajo o con el capital simbólico que ahora puede venir en forma de visibilidad, en forma de likes, en forma de aplauso, en forma de cariño. Esa compensación, claro, a quien es rico o a quien tiene recursos o un trabajo estable, lo puede convertir en prestigio y le puede venir bien. Pero a quien es pobre le frustra un montón. Y a quien es pobre tiene que buscar otros trabajos para vivir. Y yo creo que en esa búsqueda de otros trabajos, a mí la vivencia que tú compartes, que me parece una seña de identidad del mercado, o sea, del contexto creativo, en el que gran parte de los creadores y sobre todo de los escritores de este país tienen o compaginan su trabajo de escritura con otro trabajo u otros trabajos, o lo más habitual, lo compaginan con multitud de pequeños trabajos, multitud de pequeñas tareas que en gran medida dificultan su trabajo creativo. Y quería compartir también una última idea para poner en el debate, para sumar a este debate que se está generando en torno a la relación del dinero con la creación. Yo creo que esa precariedad de la que hablan nuestros libros de distinta manera es algo que identifica hoy a muchos creadores, pero deja fuera a otros muchos escritores, creadores, en los que la precariedad se convierte no ya en una precariedad económica y laboral, sino en una precariedad vital. Y es un nuevo elemento que quisiera poner sobre la mesa de este debate sobre el dinero, y se trataría de qué pasa cuando consigues vencer la precariedad económica y, por ejemplo, ganar premios o cobrar unos derechos de autor o conseguir una cierta solvencia económica, no para hacerte rico, pero sí para tener una mínima estabilidad que te permite ya tener ese dinero y descubres, ostras, no es el dinero lo que fallaba. Y a lo que me refiero es que ha habido muchas personas que, saliendo de esa precariedad económica, se han encontrado con esas formas de precariedad vital que yo en un libro posterior al entusiasmo, que es Frágiles, que continúa en gran medida con la interlocución que este libro, en mi caso, me generó, recibiendo los testimonios de muchas personas del sector creativo que me hablaban de lo que yo denomino, y podemos entrecomillarlo, autoexplotación, es decir, de formas de llenar nuestras vidas de trabajo, de multitud de tareas, de tareas también precarias porque están fragmentadas, que se apropian de esos tiempos que teníamos antes para la creación, y que a lo mejor personas que tienen un trabajo de camarero, si consiguen acotar ese trabajo, pueden disponer de un tiempo libre para crear. Esto podría ser una cuestión a plantearse. De hecho, yo he encontrado a personas que, estando en la universidad y queriendo dedicarse también a la escritura, pero siendo tan precaria su situación como profesores sustitutos y cobrando muy poco, pero teniendo que dedicar la mayor parte de su tiempo a promocionar, se sentían totalmente neutralizados porque no tenían tiempo. Y a mí esto me animó a escribir la idea de frutería filosofía, ¿no? Montar una frutería, llamarla filosofía para decir me dedico a la filosofía. Después vendo manzanas y tomates, ¿no? Porque eso es algo acotado que me permite un tiempo libre, ¿no? Y pienso que ese otro contexto da complejidad a ese escenario donde no se trata solamente de tener dinero, sino se trata también de pensar en cómo se están transformando las condiciones de trabajo cultural, creativo, intelectual, no solo en el contexto español, sino yo creo que a nivel global, ¿no? Sí,
Sí, Ha sido... ha habido mucha información ahí, tengo que procesarla. Sí. No, Suelo No, abrir muchas líneas de tiro. la va a organizar Pablo y luego la... No, vamos a ver. Vaya por delante decir que, si bien es cierto que la precariedad no es solamente, ojalá lo fuese, una cosa exclusiva del mundo cultural, intelectual, universitario, o sea, la precariedad, en fin, se extiende como una mancha de aceite. Podríamos ser médicos aquí y estaríamos hablando de nuestro sector en términos parecidos, ¿no? Pero sí que es curioso. Yo, por ejemplo, hubo una época en que me dedicaba al audiovisual y a escribir guiones y creo que mucha gente que se ha dedicado a estos temas a tener experiencias parecidas, que es cuando alguien te llama por teléfono para pedirte que le escribas un guión, pero ni siquiera habla de dinero porque da por hecho de que lo vas a hacer gratis porque es lo que a ti te gusta. Que uno piensa, bueno, sí, pero si yo voy a pintar mi casa, el pintor viene a pintarme la casa y a no ser que sea mi hermano, y aún así le tengo que pagar algo, nadie me va a pintar la casa gratis, por mucho que sea su profesión y le guste. Pero da el hecho de que, como a ti te gusta escribir, vas a estar encantado en escribir el guión de mi cortometraje, o 2 artículos para mi revista, o el guión para mi cómic, sin cobrar dinero porque es tu vocación. Bueno, sí, es mi vocación, pero aspiro a vivir de esto, ¿no? Te voy a contar una buena noticia. Sí, tienes la oportunidad de escribir mi guión. Claro, tienes mira que soy enrollado. Y es una cosa un poco curiosa. Luego, con respecto a lo que tú decías de los pobres o de la clase trabajadora, yo creo que, como siempre, encuentran la manera de engañarnos y de explotarnos, ¿no? Pero cuando uno es rico, puede dedicarse a escribir como una especie de afición, que si va bien y si no va bien, bueno, pues no pasa nada. Pero yo creo que es que muchas veces la clase trabajadora, la única oportunidad que tenemos muchos de pertenecientes a la clase trabajadora de abandonar esa condición de precariedad de la clase trabajadora es a través del arte, o bueno, del deporte, pero en este caso del arte. Y esa esperanza en un futuro, que lo que ocurre es que ese futuro no llega nunca. Yo estoy harto de ver redacciones, yo también soy periodista, de ver redacciones que están sostenidas por 2 becarios. Que 2 becarios que además tienen 30 años, quiere decir que llevan siendo becarios 10 años. O sea, es una cosa un poco de decir, usted si quiere montar una revista, por lo menos tenga la desvergüenza de contratar a 2 periodistas. No se traiga a 2 becarios y los tenga trabajando 10 años, sacándole la revista, pero sin ser periodistas porque son becarios, ¿no? Pues yo creo que es un poco, eso se ha generalizado en todos los ámbitos de la producción cultural de este país, desgraciadamente para todos. Sí, yo ahora, precisamente por lo que tú dices, ¿no? He participado en un libro colectivo que en su momento bueno, me pidieron un texto, ¿no? Y claro, es que no, como que no te sale pedir si me vas a pagar o no me vas a pagar, ¿no? Es un texto, es un libro colectivo que hay muchos autores, muchas autoras muy conocidos, y como que ese era el privilegio, era poder estar en ese libro junto a estos grandes escritores y escritoras, ¿no? Entonces, ese libro finalmente ha aparecido con textos de 50 personas. A mí no me han pagado, ni siquiera lo he llegado a preguntar, no sé si me da como ya apuro porque ya está hecho, no sé, digo, pues al final yo debo ser tonto porque si me han plagiado y ahora participo en estas dinámicas, pues... Pero claro, hay una persona que lo ha publicado 50 textos que no son suyos. O sea, no quiero revelar nada porque aparte no sé cómo ha quedado ese caso en concreto, qué ha pasado con los demás, a lo mejor los demás se han cobrado, yo no. Pero bueno, que ese entusiasmo de sí, no, que va a participar Vargas Llosa, coño, entonces yo también tengo que estar ahí. Pero al final me he hecho un texto que no sé qué ha pasado con él ni si va a ser rentable o no. Entonces, bueno, eso por una parte creo que es que entronca perfectamente con lo que dices pero claro, yo ya a lo mejor cuando tenía 25 años me parecía más emocionante participar en una antología con Vargas Llosa. Ahora, desde luego, preferiría no estar en una antología con Vargas Llosa, pero bueno, eso ya son cuestiones personales. Y ahora con 40, yo, pues, aunque me dé 100 euros, esos 100 euros a mí me vienen muy bien para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, sin embargo, pues no he tenido a lo mejor el valor o no he sabido cómo pedirlo. Y lo que dices un poco de
referido a la precariedad asociada a la creación, ¿no? O sea, yo sí que, de alguna forma, debo ser masoca porque sí que cuanto más trabajaba, o sea, en un bar que llegué a trabajar 60 horas, trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana, escribí mucho más. O sea, después de esas 10 horas era como, bueno, ahora ya he hecho esto, ahora tengo que quedarme otras 5 más escribiendo, porque lo que quiero hacer yo es salir de esta precariedad y conseguir vivir bueno, de tu talento, ¿no? de algo que tienes inmaterial. Y sin embargo ahora llevo un año casi sabático, de crianza básicamente, y no he escrito nada. Uy, la lectura ahí de los cuidados y de lo que absorben es bien interesante. O sea, quizá, sí, ¿no? de hecho estoy más cansado de estar 6 horas seguidas con el peque que las 10 horas que me pasan en el bar. Entonces, bueno... Tu pareja lo va a escuchar. No, bueno, ya está trabajando, ya trabaja y ahora de momento no va a la guardería y entonces, bueno, ya está unas horas, luego trabaja, luego estoy yo. Pero a lo mejor quizá también tiene un poco que ver con esa sensación también de haber conseguido algo, ¿no? Yo, oye, a lo tonto ya tengo 4 libros, he ganado un premio, he ganado otro, no he rentabilizado, digamos, lo que esperaba, no he alcanzado el éxito, obviamente, económico que aspira todo el mundo que escribe, pretende vender para poder seguir viviendo y para poder seguir escribiendo. Pero quizás sí, ya no sé, a nivel personal, una relajación a lo mejor o sea, preferiría ahora mismo, muchas veces pienso, cambiarme radicalmente de sector. O sea, en el libro lo cuento que tengo una hermana que trabaja en otro sector y que ha conseguido ya trabajo a mi primo y a no sé quién, y que me meta en ese sector, o sea, conseguir un trabajo de 8 a 3, maravilloso, y no volver a tener un sueldo más o menos digno y no tener ya que estar preocupándome y peleándome por si voy a vender 1 o voy a vender 100, por si las horas y horas y horas que escribo van a ser rentables, por si luego va a haber una repercusión ya no solo económica sino emocional bueno, y qué me va si a mí me va a ser rentable ya a nivel emocional, o sea, la escritura, el esfuerzo que de la creatividad. Entonces, tengo un amigo que es ingeniero y es, bueno, tengo un grupo de amigos pues, sí, creativos, cineastas y tal, y él es el ingeniero, ¿no? del grupo de los creadores. Y él siempre nos dice, es que vosotros tenéis una vocación, qué suerte tenéis. Qué afortunado vivir de lo que os gusta. Sí, tú tienes un sueldo de 6.000 euros, tienes una casa comprada en no sé dónde, maravillosamente, ya, pero mi trabajo es un horror, tengo que ir a la oficina, tengo que... Digo, ya, pero bueno, y dice, no, pero es que tú tienes una vocación. Digo, ya, pero ¿yo qué quiero? ¿Para qué la vocación? O sea, para lucirla aquí. Entonces, realmente... Como si la vocación no conllevara conflicto, ¿verdad? No, y no conllevara un esfuerzo y no fuera también un suplicio. O sea, porque que sea algo vocacional, yo creo que también lo pasas mal escribiendo. O sea, escribir no es una alegría, no es una fiesta, no estás bailando. Estás peleándote con el texto, estás peleándote con el lenguaje, estás peleándote con tus recuerdos, con la realidad. Entonces, es algo que lo hagas vocacionalmente no significa que siempre sea agradable, yo creo. Entonces, si alguno o alguna tiene una empresa así de algún sector que no... me puedo venir aquí a trabajar de 8 a 3 y ya está, ¿eh? O sea, y ya dejo de escribir. Es muy curioso, Dani. Yo creo que hay muchas personas que estando en la escritura o en otras prácticas artísticas se ven tentados a buscar otros trabajos alejados de lo suyo por tener un tiempo acotado y también liberado mentalmente para que cuando se retoma la escritura se retome con esa pasión y con esa concentración y también con esa distancia que permite ver el conflicto de otra manera y no estando, como comentabas, metido de una manera diaria en ese conflicto y en esa incertidumbre de qué va a ser de mí, ¿no? o incluso tentado a caer en la impostura de tengo que hipotecar o tengo que cambiar lo que escribo para intentar adaptarlo a lo que mejor se pueda vender, porque en el fondo también se pone en juego esa libertad, ¿no? Claro. Y yo creo que hay, en relación a lo que comentabais sobre el valor
el valor de nuestro trabajo, que es un valor que nosotros en un primer momento entendemos que es inmaterial, pero reivindicamos que sea también monetario para poder convertirlo en trabajo digno, es decir, no estamos, bueno, algunos al menos hablamos no ya de que los escritores, todos los escritores triunfen, sino de entender que la transformación de los trabajos que está aconteciendo en la época contemporánea podamos considerar que los artistas, los escritores pueden tener una jubilación porque pueden tener una fiscalidad saneada, que pueden tener trabajos en los que no les avergüence o no sientan ese pudor que tú comentabas como cuando uno es poeta o cuando uno es... hablar de dinero pareciera que es algo de mal gusto, ¿no? Es como cuando nos envían los mensajes invitándonos a multitud de cosas maravillosas, diciendo que conocen maravillosamente nuestro libro y en ningún momento hablan de cuánto nos van a pagar. Y tú dices... vanidad, o sea, acepto y un poquito de alimento para el ego, pero lo hago a costa no ya de hacer ese trabajo, porque el trabajo que normalmente se ve es la punta del iceberg de lo que conlleva el trabajo creativo. Yo en Frágiles y en el entusiasmo también en algún momento hago un desglose de los tiempos que requieren la obra materializada, porque como tú comentabas antes, cuando alguien viene a nuestra casa, cuando un fontanero viene a mi casa y me cambia un grifo, cuando se va le tengo que pagar el grifo, las horas que ha echado, cuántas más horas, y se le paga. Cuando un abogado hace un servicio determinado, se le paga. Cuando mi padre recoge la aceituna y la lleva a la cooperativa, se le paga. Es decir, hay trabajos que se pagan sin pudor y los nuestros vivimos todavía con herencias, que yo creo que son herencias que ya toca ir cambiando, y en gran medida que haya debates de este tipo. Gracias por organizarlos. Y por pagarnos. y gracias por pagarnos, porque no tampoco es lo habitual. Que esté habiendo esta transformación significa que ya el trabajo cultural no es lo que era. Antes unos pocos creaban para muchos, ahora muchos creamos para muchos. Y hay industrias de los imaginarios muy diversas, de los imaginarios que se materializan en series, en ficciones, en libros, en teatro. La producción cultural es tal y mueve tal cantidad mueve dinero, pero no solamente mueve dinero y es productiva y genera beneficios y genera riqueza y genera trabajo, sino que además trabaja con lo simbólico, trabaja cuando estas personas que tienen trabajos tan concretos y todos no titubeamos a la hora de pagar algo que tiene un valor determinado, ¿por qué si nos piden un determinado trabajo que saben que tiene valor, hacer un texto, hacer un artículo, una conferencia, un recital, una obra de teatro, ¿por qué consideran que eso no tiene valor? Yo pienso que aquí hay distintas cuestiones a tener en cuenta y algunas, bueno, entre las muchas de ellas de las que podríamos hablar, se me ocurren. Por una parte, el que nos hemos habituado y tenemos que deshabituarnos, los propios autores incluidos, y también la sociedad en general, a entender que los trabajos, que los artistas tienen que comer, que comen igual que los fontaneros, y que los escritores tienen que comer, y que por tanto los trabajos culturales tienen que ser trabajos remunerados. En segundo lugar, yo creo que también se mantiene esa idea de que lo que hacemos tiene un valor idealizado, como un valor que choca con el dinero, que es de mal gusto ponerlo en conversación con el dinero, y eso casi que también nos sirve para situarnos en un contexto distinto. Pero claro, esto puede servir para mantener ese privilegio de unos pocos, ¿no? de escritura de unos pocos. Y yo creo que en cierta manera contribuye a que estando desarticulados
política y sindicalmente, porque los artistas, los creadores no tienen una tradición sindical. Ahora empieza a haber tradición más sindical en los artistas del mundo escénico, en los escritores. Además, se ha acentuado que el escritor es una figura especialmente centrada en sí mismo, y el ver a los compañeros como compañeros también con los que poder reivindicar una serie de derechos o de mejoras en el contexto cultural laboral no es algo en lo que nos veamos, como que el tiempo que tenemos preferimos dedicarlo a nuestra creación. O sea, estamos habituados a prácticas más individualistas. El contexto neoliberal absolutamente incentiva ese individualismo y favorece el ver a los compañeros más como rivales bajo esas lógicas numéricas competitivas de los que más venden y de los números que hoy predominan. Estamos muy ocupados porque tenemos, como no podemos vivir de lo que nos gusta, tenemos que hacer tantos trabajos y estamos en tantas cosas que es muy difícil aliarnos, ¿no?, para cambiar las cosas. Y por otra parte también yo creo que tenemos un papel singular, porque de nosotros también se espera esa lectura crítica a lo que está pasando en el mundo y poner en valor el papel de la cultura, el papel de los libros, y pareciera que a veces nos retroalimentamos en lo difícilmente narrable de la cultura. Quiero decir, en que nos viene bien que se hable de esos valores un tanto idealizados de la cultura, como si fueran difícilmente canjeables por dinero, ¿no? Y yo creo que abordar esa complejidad es algo que merece la pena para mejorar las cosas. Yo me he hecho de Cedro, me he hecho socio de Cedro hace una semana, que es la fíjate. sociedad que se supone que vela por los derechos. No sé si sois socios de Cedro, vosotros. Yo no soy, pero vamos, conozco. No sé lo que he hecho. Fíjate, Es mi aportación sindical. Es una aportación Pero bueno, que sindical. por lo menos es una que me lo ha dicho mi padre, me lo lleva repitiendo durante. Pues es como hacerte socio de SGAE, si eres músico, pues que crea en SGAE o no crea en SGAE. Pero bueno, entiendo esa parte que existe una reconcentración de la persona, la figura del escritor o la escritora, y que tiende, bueno, pues también los libros se venden, lleva 200.000 ejemplares vendidos, tú llevas 20. Bueno, pues estamos en esa vorágine de generar, de si somos capaces de generar dinero, porque al final también hacer un libro entiendo que vale dinero, la editorial invierte un dinero, la distribuidora invierte un dinero, los libreros invierten un dinero, y tú, aunque ganes muy poco de ese tanto por ciento, eres el que tienes que hacerles que lo recuperen, ¿no? O sea, como de alguna forma también tienes no solo el capital simbólico y cultural y de debatir que tu literatura sea todo lo amplia que puedas y que sea presente, que hable del presente, sino que encima que sea rentable, o sea, que sea un producto, porque son productos que tienen un precio y hay una serie de costes que se tienen que cubrir. Entonces, yo creo que ninguno de los libros que he publicado ha cubierto los costes de las editoriales y los anticipos que he cobrado, siendo bajos, nunca no he vuelto a cobrar más por las ventas que he tenido, ¿no? Entonces, ahí ya es otro tema, que no sé, entronca por ahí de, bueno, o sea, somos partes importante o más o menos importante de la cultura, pero somos parte del mercado, ¿no? Y tampoco podemos estar, no sé cómo se podría hacer, eso ya es una quimera, ¿no? Que todo el que quiera escribir cobre, tampoco es necesario ni viable. Entonces, ¿cómo conjugamos la parte de la vocación, la parte del aporte cultural y la parte de la rentabilidad? Porque al final, bueno, yo no solo es que quiera dejar de escribir, es que a lo mejor me obligan a dejar de escribir porque no soy rentable. Entonces, claro, pero yo creo que
estando en todos los ámbitos laborales, ese asunto de que no todo el mundo puede hacer puede tener un recorrido como abogado, como escritor, como fontanero, como digamos que están esos filtros que nosotros mismos nos ponemos en la propia industria, el sistema, y que en ese sentido es verdad que siendo una práctica que gusta más allá de las personas que nos dedicamos profesionalmente a ellos, es un tipo de práctica que además convive como afición, es decir, una práctica que tienen otras muchas personas que también les gustaría poder dedicarse a esto, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, ese contexto entreverado y confuso en el que las prácticas creativas viven y han vivido están en un proceso en el que se están como a mi modo de ver, se están deshilachando, estamos como observando que empieza a generarse industrias que antes no había, trabajos que antes no había, beneficios que antes no había, y lo que sí que parece que no casa con esto es que sigamos manteniendo la ideología, esas ideas preconcebidas en torno a que los artistas pues ya están pagados porque lo que les gusta está muy por encima, ¿no? De forma que se puede canalizar el dinero de otras maneras a los otros sectores que se benefician, ¿no? Quizá en el mundo de la escritura sea un contexto más peculiar y pueda ser más fácil pensarlo en otros. Yo en el entusiasmo cuando hablo de trabajos creativos, pensando también en trabajos académicos, en trabajos culturales, que quizás sea más fácil acotar, ahí sí veo cómo hay una instrumentalización de ese entusiasmo que favorece retroalimentar la cadena precaria. Es decir, favorece que unos cuantos saquen partido económico y unos muchos, y a veces unos muchos con nombre de mujer, o sea, en actividades y en trabajos muy feminizados y posiblemente también los más temporales y precarios, estén en esas otras tareas. Cuando antes comentabas, por ejemplo, el tema de ser capaces de ampliar trabajos precarios y temporales indefinidamente, pensando en un futuro pospuesto en el que quizá puedan esos becarios, que ya son trabajadores pero les siguen llamando becarios, a mí esto me preocupa porque más allá de lo que tiene que ver con los escritores en concreto, habla de una seña de época que ha convertido la precariedad económica, pero muchas formas de precariedad, en una seña de identidad de la época, que se vale de sacar partido económico de aquellos que están muy motivados, conscientes de que si ellos lo dejan son desechables. Siempre hay otros dispuestos, ¿no? Siempre hay otros dispuestos a cogerlo. Y hay otros que además empezarán con ese entusiasmo de, bueno, pues al principio me puedes pagar con currículum, después igual me puedes pagar con, bueno, sabéis que todo el con los cheques gourmet. Con cheques gourmet. Hay todo un marketing que disfraza los pagos o sea, lo que debiera ser dinero, con una serie de regalos que están siempre muy bien envasados, ¿no? Porque esa cultura de la precariedad es también una cultura de la impostura, que siempre se esfuerza por aparentar, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que vivimos una época en la que se producen más contenidos culturales que nunca, esos contenidos son más variados que nunca y existen sobre todo más plataformas y medios de distribución y de amplificación que nunca, con lo cual se está generando más dinero que nunca y sin embargo los que lo hacen, estos trabajadores precarios, cobran cada vez menos dinero. En el caso además que viene muy bien apuntado en tu libro, no solo en el cultural, pero por ejemplo en el académico, ya no es que no te paguen dinero, es que hay gente que se ve obligada a pagar para poder trabajar.
o sea, a invertir su propio capital para poder acceder a esos puestos que supuestamente me servirán para que mi currículum mejore, para que el día de mañana yo consiga una plaza de profesor y pueda vivir de dar clases. Pero mientras tanto, no solamente tengo que dar las clases gratis, sino que además tengo que pagar para poder darlas. O sea, es una... En fin, el dinero, que antes decíamos que era como Dios, es como la energía, ni se crea ni se destruye. Va y alguien se la queda, pero el dinero... ¿Quién se queda en este caso el dinero? Y me gustaría también, Remedios, si te parece, ¿qué papel están teniendo Internet en ese proceso de precarización de ese tipo de puestos, ¿no? Cómo, digamos, que la red ha devaluado, igual que pasó con la música, por ejemplo, cuando hubo el boom de las descargas digitales, cómo esa capacidad de distribución que tiene ha acabado quitándole valor al trabajo que realizan ese tipo de trabajadores. Sí, pues fíjate, contesto la parte de Internet, pero no me resisto a comentar que en relación a esas personas que parecen pocas, pero que son muchas, que pagan por trabajar y que especialmente en el contexto académico y en el contexto artístico, en el escénico, hemos hecho en la Academia de España en Roma, hemos hecho una serie de entrevistas a artistas latinoamericanos, españoles, de los ámbitos de las artes plásticas y escénicas. Es alucinante, impresionante. No os podéis imaginar cómo los artistas eran seleccionados para una bienal y ese era el premio. La alegría les duraba, bueno, lo que nos dura a todos cuando nos dicen te invitamos a una superconferencia y después te dicen que te tienes que preparar una cosa, es profeso y tal, que no te van a pagar nada, etcétera, ¿no? Bueno, pues ellos no solamente en bienales en las que no cobraban, sino una artista, recuerdo, tenía que dejar a su familia sin tele durante las 2 semanas que duraba la bienal, pues que se tenía que llevar la tele a la exposición porque no le financiaban, se entendía que como la obra era suya la tenía que financiar ella. La bienal estaba apoyada por una de las familias más ricas del país latinoamericano del que era la artista. Y la artista perdió, hacía el recuento del dinero que había perdido y era brutal el dinero que perdía. En el contexto académico, los profesores contratados, sobre todo los sustitutos, las distintas figuras de sustitutos, los asociados que ya no son tanto, pero hasta que ha habido asociados, a veces tenían ellos mismos que pagar sus cuotas para seguir siendo contratados. Y bueno, cuando haces las cuentas y ves lo que gastas en congresos, lo que gastas, aunque tienes un sueldo de 800 euros o no, más o menos, lo que te gastas es te gastas un dineral. Entonces estás literalmente no ya cobrando poco, sino estás pagando por trabajar. Y disculpad, cierro ese paréntesis en relación a lo que tú preguntabas, que yo creo que tiene mucha relación. Yo creo que no es en absoluto anecdótico que esta situación de transformación de las formas en las que vivimos, de las formas en las que trabajamos y las formas en las que vivimos, trabajamos en ámbitos dedicados orientados a lo creativo y a lo cultural en las últimas décadas, tiene un punto de mira necesario en Internet. Yo creo que una de las cuestiones que vendrá de Internet es, por supuesto, Internet como herramienta neoliberal o donde hemos perdido la oportunidad de un mayor peso político democrático. Todavía estamos a tiempo, yo en ese sentido no soy pesimista, pero ahora mismo ese dominio neoliberal se ve claramente en que las puertas de acceso a Internet se han convertido en esas redes sociales donde, curiosamente, se establece una analogía clara entre la forma de trabajo creativo y la forma en la que los sujetos en Internet se posicionan. Y me explico. Esto es una idea que desarrolla Martha Rosler, o que apunta algunas ideas Martha Rosler en su obra sobre la clase cultural. Comenta cómo las puertas de entrada son redes sociales construidas en base al yo. El sujeto es la puerta de entrada. Cada uno entra, Remedios Zafra, voy a Twitter, voy a Facebook, voy a Instagram, María Pérez va o Daniel va a su red, que es su nombre. El yo producto es algo, o el yo marca, el yo firma es algo que ha caracterizado la producción artística. El yo va a cuestas cuando nosotros creamos. Un artista, además, no deja de ser artista cuando come o cuando duerme, ¿no? Esta forma de llevar el yo a cuestas y de
y de unir vida y trabajo, de hacerlas difícilmente diferenciables, es algo que nos iguala a los trabajadores creativos con los habitantes de estas redes. También, y yo creo que es una de las cuestiones que más tiene que ver, el posicionamiento rotundo de una nueva forma de valor que, si bien estaba con nosotros ya con la televisión, y me refiero a las audiencias, el valor de lo numérico, con Internet y con la hiperglobalización que vivimos, se ha posicionado un sistema de valor que, más allá de tener un lugar, aunque sea pequeño, para los valores culturales, humanísticos, para valores diversos, que los hay y muchos, el valor que predomina y el valor hegemónico es el valor de lo masivo, de lo cuantificado, de la acumulación. Acumular números, acumular seguidores, like, convierte a las personas en personas poderosas y en personas que acumulan valor. Ese pago con visibilidad, esa equivalencia de ojos como capital, y esa creación de un capital simbólico que es el que sí se puede canjear con dinero, convierte Internet en... O sea, tendría el equivalente con el contexto artístico a cómo también hemos legitimado el capital simbólico, en este caso de la visibilidad, la vanidad, etcétera, etcétera. Pero creo que en este caso la perversión de... Internet sería poliédrico y tiene multitud de aristas, y muchas de ellas muy positivas, por supuesto, pero desde un punto de vista crítico yo creo que tenemos también la obligación de resaltar aquellas que pueden ser más dañinas, y creo que una de esos peligros es la conversión del yo en producto, y también de los artistas y de los creadores. Antes comentaba Daniel cómo cuando tenemos que hacer promo y tal, nosotros mismos tenemos que convertirnos en los divulgadores de nuestra... Nos invitan a una conferencia, pero el mensaje que aparece la semana siguiente es: te enviamos los carteles, por favor, difúndelos en todas tus redes, porque claro, si no van tus amigos o tus conocidos, a lo mejor nos cargamos con la mochila de tener que difundir, de tener que autogestionar, de tener que... La palabra autogestión yo creo que está muy presente en esas formas que se han normalizado en la vida en Internet, y que se han normalizado en el trabajo creativo, con una autogestión constante que llevan a esas formas que yo denomino de autoexplotación, en los que parece que somos los responsables de estar constantemente dedicados a multitud de tareas que nos quitan tiempo para lo valioso, pero en este caso yo insistiría en que es una autoexplotación que no debiera cargar la responsabilidad en uno mismo, sino que es algo estructural, es una cuestión muy, muy orientada, yo creo, por el mercado, por el contexto donde Internet tiene una gran importancia. Sí, bueno, como... Me voy a quitar Twitter ahora mismo. Es la única que tengo, pero me la voy a quitar. No, es verdad que, no sé si a Daniel le habrá pasado, pero muchos escritores que movemos los libros por las editoriales, hoy en día hay muchos editores que lo que primero te preguntan es el número de seguidores que tienes en Facebook o en Twitter. Y antes de preguntarte de qué va el claro. libro. ¿Y tú cuántos seguidores tienes en Facebook? Tengo 6. Entonces no me mandes el libro. Sí, es lo que dice Remedios, ¿no? Que de repente se convierte en un valor, no solo con escritores. Yo tengo amigos que trabajan en lo audiovisual y a muchos actores y actrices más todavía, ¿no? Es como en tu Instagram o Instagram, que nunca sé cómo decirlo, cuánta gente te sigue, las publicaciones, cuántos likes, tal, y a partir de ahí, pues no vengas al casting o sí o no. O sea, es un filtro que se ha convertido en un filtro terrible, cuantitativo, ¿no? Y luego, hablando un poco de lo de pagar en el ámbito académico, has comentado, ¿no? Que yo la primera tenía menos de 30 años o 25 por ahí, bueno, y me ofrecieron un contrato de estos que hay algunas editoriales pululando por ahí que te ofrecen la cofinanciación, o prácticamente que pagues tú el libro y luego ellos lo distribuyen, pero luego tienes que vender no sé cuántos ejemplares en la presentación y si no, no te los dan. O sea, como algo casi, una cosa leonina rarísima, ¿no? De, bueno, tú financias tu libro,
Yo te pongo el papel, te lo llevo a donde sea y luego lo tienes que vender. Si no lo vendes, lo quemamos prácticamente. O sea, o te lo quedas tú y lo quemas tú. No, es mucho más habitual de lo que parece. Efectivamente, el mundo de la autoedición, la gente paga para publicar su libro. Ni siquiera aspira a publicarlo gratis, sino que tiene que financiarlo y correr con los gastos. Es, en fin, otra forma de robo, ¿no? Pero por eso es jugar con esta idea del entusiasmo y la vocación y casi la fe, ¿no? Tienes fe en, oye, yo tengo que escribir, tengo que comunicar esto al final, ¿no? Porque si le he dedicado tanto tiempo, tiene que tener un valor, tiene que tener una comunicación y bueno, estás tan sometido que entras y dices, vale, no, sí, lo pago yo, no pasa nada, o sea, ya lo pago yo. Y luego me invitas a una caña y listo. Sí, lo que pasa es que ceder a ese tipo de... Claro, hay veces que caemos en ese tipo de propuestas porque queremos hacerlo de alguna manera, porque entendemos que puede ser una oportunidad, pero creo que eso nos vuelve a ese mismo lugar que hoy predomina en la actualidad y que sitúa a los creadores que tienen más oportunidades como los creadores que tienen más visibilidad. A mí personalmente esto es una cosa que me preocupa mucho porque afecta tanto a nivel cultural como a nivel académico y supone ceder esos otros valores, los valores que yo, por ejemplo, siempre he estado habituada hasta el entusiasmo, que fue una rareza en mi vida y todavía no me termino de acostumbrar, pero estoy acostumbrada a habitar los estantes de los menos vistos, vendidos, valorados, que es además donde yo los libros que llevaban a mi casa llegaban cuando era pequeña, llegaban de una sección de saldo de los menos vistos, vendidos, valorados, y bueno, no por esa razón, pero el ensayo siempre ha estado ahí. El ensayo en España es poco vendido. Pero sin embargo, yo sigo reivindicando que en esos libros que no estarán en las listas de los más vendidos y tampoco de los más valorados, porque los que llegan también a los críticos y a las personas que tienen más visibilidad son los que más se mueven y tienen más visibilidad, es decir, hay un cierto círculo vicioso en esa situación. Hay un valor que no podemos perder y es el valor de esos libros que no tienen por qué ser. Los grandes libros normalmente tienen en común o sea, los libros muy vendidos hay una grandísima variedad, como en los vídeos más vistos, ¿no? Pero en esa diversidad conviven. En los vídeos más vistos conviven los gatitos y los asesinatos terroristas, por ejemplo, con vídeos pues, que pueden tener muchísimo interés por otras razones, y en los libros igual, ¿no? Libros que han tenido mucha polémica, libros que generan mucho morbo, libros de autores que salen en televisión, libros de influencers, o sea, libros que tienen que vienen presentados por ese valor añadido y que complican mucho y dificultan mucho esa otra diversidad de libros que, a mi modo de ver, cumplen esa grandísima labor de ser de tener el papel de resistencia crítica o de poner resistencia a la opresión simbólica. Me refiero a opresión simbólica a imaginarios complacientes, a esos imaginarios que suelen predominar ahora que tenemos, es verdad, ahora tenemos muchas plataformas, muchas editoriales, pero es llamativo cuando hay mucha homogeneidad en ellas y dices, ostras, se parecen mucho las cosas, ¿no? Y de pronto cuando descubres algo distinto, o algo que de pronto te perturba o te hace pensar, pensamos, ¿por qué habiendo tanto es tan difícil encontrar esa singularidad? Porque al final, entre los más vistos, yo creo que hay homogeneidad, hay una llamativa homogeneidad. Esto es una idea que tendría que pensar un poco más, más lentamente, pero es una especulación. Bueno, yo es que no tengo plataformas. ¿Que no? No tengo ninguna, no tengo Netflix, no tengo HBO, no tengo Filmin, no tengo Movistar. Es rara, Avis. No veo, yo soy de los que leen en lugar de ver series. No, yo quería preguntar a Remedios y un poco también
relaciona como ella, los temas que aborda en el libro, vemos que el tema del dinero que se mueve en el ámbito cultural no llega a los trabajadores del ámbito cultural que son precarios, eso significa que alguien se lo queda, pero concretamente en el caso de las mujeres, ¿qué situación específica las creadoras mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen que soportar en este contexto? ¿Hay algo especial, significativo? El acercamiento a las mujeres en el contexto cultural y creativo es muy peculiar porque es un contexto muy feminizado. Allí donde vayamos, las actividades culturales están en gran medida protagonizadas por mujeres como trabajadoras. Los clubes de lectura están protagonizados por mujeres. Y sobre todo donde hay una actividad más voluntaria, no remunerada o menos pagada, es decir, más precarizada, ahí hay más mujeres. Entonces, ahí el escenario también tendría muchas aristas y, por una parte, podríamos pensar yo he recibido muchos testimonios y he recopilado muchos testimonios de mujeres creadoras en distintos ámbitos, de generaciones que vienen de los años a finales de los 60, 70 en adelante, que tienen el prurito añadido a venir también de clases humildes y de haberse formado, haber estudiado y querer trabajar de esos trabajos culturales que normalmente también están muy vinculados con el predominio de las mujeres en las humanidades y en las ciencias sociales. O sea, las humanidades siguen estando muy, muy feminizadas. Y aquí nos encontramos con que esa mochila que llevan las mujeres hace que respondan muy bien a lo que llamamos el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. Es muy habitual en las mujeres que, viniendo de clases humildes, cuando están teniendo cierto reconocimiento, se sienten muy mal y sienten una serie de conflictos y de bloqueos en relación a cómo gestionarlo, porque normalmente habían sumado a la expectativa laboral una expectativa, la expectativa que proyectan en ellos, la expectativa familiar y de cuidados que sigue proyectándose en ellas. Entonces, por un lado, encontramos que en el sector cultural más precario es un sector también más feminizado y que allí donde están las mujeres sigue siendo no en los lugares más de dirección, sino en los lugares a pie de calle, ¿no? Y por otro lado, en el contexto académico, que guarda también mucha relación con el contexto creativo, porque muchos escritores y muchas escritoras buscan en el mundo académico ese otro trabajo con el que complementar o con el que hacer convivir su producción creativa, de forma que buscan trabajar en institutos, en universidades, etc. Pero ahí, en este caso, también encontramos que son las mujeres las que más difícilmente promocionan en el trabajo, en la investigación científica. Siempre se habla de la estadística tijera. No sé si sabéis qué es. La estadística tijera habla de cómo las mujeres desde las últimas décadas son las que predominan en números en las carreras de humanidades, por supuesto, pero bueno, cada vez en más carreras, hasta que tienen en torno a 30 años o 20 y pico años, cuando empiezan el doctorado y empiezan a hacer la tesis, y suele coincidir con el momento en el que muchas formalizan una relación de pareja o se plantean ser madres, y esa subida cae en picado. Mientras que en los hombres, el hecho de plantearse o no la paternidad, no, por eso te comentaba antes que eres un caso singular y hay que visibilizar los casos singulares. En el caso de los hombres esto no cambia, es decir, no, los hombres siguen promocionando, son los que consiguen promocionar en el mundo académico y también en muchos casos suelen promocionar en el mundo artístico y cultural y de la escritura, porque el mundo de los cuidados sigue siendo un mundo feminizado, en el fondo. Bueno, y por ir, yo creo que avanzando, ¿tenemos alguna idea, alguna solución? Tú antes apuntabas un poco la posibilidad de la sindicación, de la colaboración. Yo tengo una muy buena, pero voy a dejar que la diga Remedios.
Remedios, luego tenemos que equilibrar porque lo que has cobrado, o sea, que cobremos lo mismo, no estás hablando mucho. Luego Vale. te invito a una caña. Buenas ideas. El tema de las propuestas de mejora, yo creo que el estar hablando de esto es una buena señal, porque hemos cambiado, aunque seguimos teniendo como foco de atención lo que hacemos, lo que hacen los escritores, lo que se hace desde la cultura. En los últimos tiempos hemos empezado a dar mucho foco, mucha atención y mucho debate necesario no a qué hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son las condiciones de los trabajadores? Si hay incomodidad, hay la sensación de que hemos compartido cosas que antes no compartíamos. Hablar de dinero no era lo habitual, ni hablar de los sueldos, ni publicar esa presentación de este festival tan maravilloso en la que se hablan de lo que cobra un banquero, o de lo que cobra un fontanero, o de lo que cobran personas distintas. Esto es importante conocerlo, porque aquí pasa algo más allá de ese capital simbólico. Aquí hay una estructura que hemos ido creando y que se puede modificar. Yo creo que eso es parte de la buena noticia. Se puede modificar, es modificable, y a mí me sorprende la cantidad de iniciativas que están surgiendo, muchas de ellas incluso institucionales, otras de asociaciones, de sindicatos o de grupos que están empezando a organizarse, incluso con la solidaridad de, oye, yo por ejemplo tengo un trabajo estable y me puedo permitir no cobrar, pero si yo no cobro, sé que estoy creando un contexto en el que a lo mejor una persona que no tiene trabajo también se lo plantea y él no puede ir. No, pues creo que es solidario reivindicar esto pensando en las personas que sí que lo necesitan como trabajo. Estrategias en las que tenemos que mirar también, por ejemplo, en Francia hay un sistema la cultura tiene un sistema muy similar al que tiene las subvenciones agrarias, considerando que son trabajos temporales que necesitan tiempo, mucho tiempo para crear. Porque no podemos vivir solamente de subvenciones y de becas o de premios o de otros trabajos que llevan tanto tiempo que al final limitan el tiempo de creación o lo hacen o nos obligan a creaciones impostadas. Yo creo que hay que incluir en esa fórmula la conciencia de que esto está cambiando y tenemos que cambiarlo, la alianza de que no somos rivales, sino que tenemos que vernos como creadores que tienen que mejorar el contexto de creación para que nuestros hijos puedan aspirar a ser creadores también en el futuro, y tenemos que sumar a eso también la imaginación. Imaginar, pues ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, eso los políticos tienen responsabilidad, que ahora que hay elecciones, pedid. ¿Hay algún político aquí? ¿Política? Políticos. ¿Han venido? Tomad nota. ¿Y ahora tu idea? Es fácil. Y mi idea era pues muy parecida a lo que iba a decir. Me parece fundamental que se debatan estas cuestiones, y por ejemplo, mira, yo publico de vez en cuando en una web gratis, ya no voy a publicar más tampoco. Me quito de Twitter, no, porque es verdad, a lo mejor estamos llenando de contenidos en internet gratuitamente, y hay un responsable, hay una serie de responsables ahí detrás que están cobrando y que tienen una publicidad y que tienen no sé, a lo mejor ese tipo de prácticas está bien que... Sobre todo porque además a mí no me beneficia. Si es colectiva. Yo para qué quiero publicar un artículo. Sí, pero bueno... Es un ¿cómo ejemplo. que a lo mejor ¿cuál es la vía de acción? ¿No? La vía de acción tiene que ser colectiva, como dices tú, sindicada o... Crear contagio, ¿no? Sí, lo que tú comentas, claro, crea contagio. Claro. Pero claro, yo tengo una visión más pesimista que Remedios, porque como ya os he dicho, voy a dejar de escribir probablemente y voy a buscar un trabajo estable. Y entonces a mi hijo no prefiero que no sea creador, como decía Bolaño, mis hijos que sean cualquier cosa menos escritores. Pero no, bueno. No sé, yo tengo pocas soluciones en general en la vida y en la literatura, y lo único que me gustaría es que iniciativas como esta, que además con tanta gente
interesada en lo que ha dicho Remedios, no tanto en lo que he dicho yo. Que se sigan promoviendo y que se sigan pagando y que podamos discutir y que podamos seguir creando, porque no solo es, obviamente la parte de la rentabilidad es importante, la parte de tener un trabajo digno, pero al final, de alguna forma, los que escribimos, algunos de nosotros, algunas de nosotras, intentamos trascender un poquito la realidad, darle vueltas, darle nuevos enfoques, hablar de nuevas realidades, y discutir y plantear cosas, ¿no? Plantearnos cómo somos y por qué somos así. Digamos, un poco como para sintetizar, el primer paso sería por lo menos tomar conciencia del problema, saber que, en fin, si aceptamos trabajar gratis, participamos en una dinámica en la que yo no voy a cobrar nunca, porque cuando yo quiera cobrar ya habrá otro que trabaje gratis como yo hago ahora, y que ese círculo vicioso, lo que pasa es que es difícil de romper. También una de las cosas que ha conseguido esta sociedad, la ideología neoliberal, es efectivamente que yo, por ejemplo, tengo una anécdota. Yo cuando trabajaba de guionista y me pedían otro guionista para el programa en el que yo estaba trabajando, traía uno que pensaba que no fuese mejor que yo. Yo siempre quería traer uno que no fuese muy bueno, porque no vaya a ser que si el otro es mejor que yo pierda mi trabajo, ¿no? Entonces en un poco... Esto es muy habitual, ¿eh? Sí, sí. En contratos y tal. Y sí, o sea... Es precario. Han conseguido que los creadores nos veamos entre nosotros como enemigos y rivales por el pequeño trozo de pastel, y que si el otro se lo come, no me lo como yo. Y entonces eso también... allá va un poco lo que tú decías no sé si tanto como el concepto de la sindicación, pero sí el concepto de trabajamos todos por los intereses de nuestro colectivo, que son los intereses de todos, y de la cultura. Pero en ese sentido es complicado. Pues creo que tenemos que ir acabando. Quiero aprovechar, ya que estamos aquí, para decirles a todos que mañana presento yo mi novela en el Café Bretón a las 10 de la noche. Y como hemos hablado de dinero, pues, y de la precariedad, a mí me vendría muy bien verles a todos ustedes en la presentación mañana a las 10 para comprar mi libro. Muchas gracias.